Y me parecía importante dar algunos datos que no son menores, son datos realmente relevantes, digamos, dados por el INDEC, de las tasas, los porcentajes, digamos, de desempleo que tenemos en la ciudad. Nuestra ciudad se ubica entre las 3 ciudades con mayor desempleo a nivel país. Para darnos una idea de números, tenemos en nuestra ciudad 26.000 personas desocupadas y unas 39.000 trabajando con trabajos informales o negros, digamos, no registrados. En porcentajes, Mar del Plata junto con Paraná tiene un promedio del 11% de desocupación. Y son datos, bueno, no, como decía, no menores, y acá en el transcurso de este panel vamos a poder analizar algunos de los motivos de estos números tan relevantes. Te doy la palabra a Agustín. En primer lugar, agradecer a los organizadores y las organizadoras de las jornadas. Como quedó claro en la presentación, yo me voy a centrar en la parte histórica. Pero igual no quería dejar de mencionar o hacer referencia a algunos rasgos de la situación actual, sobre todo vinculado al tema que yo más conozco, al sector que yo más conozco, que es el de la pesca, y dentro de la pesca el sector del fileteado. Ahí, digamos, empezando una lectura medio retrospectiva, la idea es ver cuál es el estado de situación actual. O presentarles lo que a mí me parece, a algunos parece eso es la situación actual. Yo llegué tarde, pero justo vi que Gonzalo le hizo una pregunta a Riani en función del papel de la CTA en la organización de los trabajadores ocupados y precarizados del puerto. Y por ahí ya había una pista, por ahí estoy diciendo algo de lo que ya se habló, pero pido disculpas si reitero por haber llegado tarde. Pero la situación actual tiene dos puntos importantes en mis consideraciones. Uno tiene que ver con la fragmentación del mercado laboral y su traducción en la organización o desorganización, unidad o dispersión de la fuerza de trabajo a nivel organizativo. Y otra tiene que ver con el desarrollo y el modelo, digamos, pesquero, de género. La imagen que aparece en principio es que el puerto estaría escindido entre un sector que está en blanco, minoritario, o en el mejor de los casos 50 y 50, un 50 de los trabajadores de tierra están en blanco, bajo el convenio 75 algunos, otros bajo un convenio PYME, y otro sector está en negro, y ahí había operativas fraudulentas, y otro sector que estaría por fuera del mercado, pero estarían desocupados de la pesca. El primer señalamiento a mí me interesaba presentar para discutir es que, digamos, en realidad los que están precarizados y desocupados forman una misma masa de trabajadores que fluctúan en los puestos de trabajo. Lo que uno puede decir es que hay X cantidad de puestos de trabajo. Esa cantidad de puestos de trabajo, como es inestable para el trabajador, va rotando. O sea, hoy o una semana lo ocupa un trabajador en una filetera, y otra semana o a los 15 días lo ocupa otro. Entonces, los propios trabajadores están disputando por un lugar. O sea, 3 trabajadores, supongamos que hay 3.000 en esta condición, y hay 1.000 puestos de trabajo. 3 trabajadores con puestos de trabajo están disputando día a día quién entra a laburar en esas condiciones. Entonces, no alcanza con ver digamos, un escenario donde hay trabajadores precarizados y trabajadores desocupados. Creo que hacen al mismo grupo de trabajadores y que cumplen una función importante a la hora de caracterizar el modelo pesquero. Y en relación al modelo pesquero, estos trabajadores parecen como los que estarían en su condición de precarizados o desocupados, aparecerían como en cierta forma excluidos o marginales en relación a las principales firmas de la industria. Digamos, aparecerían como, para ser un poco más explícito o claro, aparecerían como, digamos, yo controlo como empresario, como capitalista, controlo la fluctuación
materia prima, que nunca sé cuánto va a llegar a puerto, y en su condición de perecedero es importante tener mano de obra disponible, pero no siempre tengo que tener la misma cantidad porque si no es un costo mayor a la hora de negociar. Si un día recibo una tonelada y el otro día recibo media, no puedo tener, en términos de maximizar mis beneficios, no me conviene tener trabajadores regularizados, trabajo en relación de dependencia con garantía horaria, que puedan un día trabajar al 100% y otro día trabajar al 50%. Entonces me conviene tener un sector en blanco que me garantiza el mínimo, el piso que tengo de producción, y otro sector que fluctúa en función de los intereses del capital y no tiene estabilidad laboral y en contra de los intereses de los propios trabajadores y trabajadoras. Ahora, esto que parece como marginal, que vendría a cubrir una fluctuación, en realidad se vuelve central. Para mí, estos marginales son el centro del modelo pesquero actual. O sea, el sector marginal es el centro de la acumulación capitalista. Es lo que permite que las tasas de ganancia en el puerto tengan el nivel que no son los trabajadores registrados los que dinamizan la acumulación capitalista en ese modelo, sino que no hay en verdad dos modelos pesqueros, uno con las normas ISO que pide el mercado europeo y otro en las cuevas de fileteado trucho, sino que uno es una pantalla para garantizar la ganancia que viene de la producción de las cooperativas. Una pantalla me permite blanquear la forma de producción cuando en realidad no estoy respetando ninguna de esas condiciones de salubridad, tanto para el consumidor como para los trabajadores. Entonces, me parece que no hay dos modelos pesqueros, sino hay uno solo que integra estas dos condiciones. Esta masa fluctuante que disputa todo el tiempo cotidianamente los puestos de trabajo disponibles, que no son regulares, y la masa de los que están en condición de estabilidad. Eso se traduce en la organización. Y la dificultad mayor es que no es una necesidad, por no entendemos un obstáculo objetivo, no es una necesidad que el mercado esté homogeneizado para que haya una organización que integre a todos los sectores. Pero es verdad que hasta hoy, la traducción en términos organizativos calca la situación del mercado laboral. Hay un sector que se organiza en condiciones, entre comillas, de precariedad organizacional, porque no tiene personalidad gremial, porque no tiene estabilidad, no tiene forma de negociar los convenios colectivos. Lo que puede hacer, a duras penas, es mantener cotidianamente una resistencia en relación a los despidos arbitrarios, a las listas negras, pero las condiciones de esas organizaciones también están precarizadas en función de que no pueden consolidar esa organización en conjunto con la otra organización que sí está reconocida, pero que también está debilitada. Por otra vez, no hay un sindicato que es fuerte y un sindicato débil. Hay un sindicato que está reconocido, que es el SOI, que tiene su personalidad gremial, y un sindicato no tiene. Ahí hay una desigualdad. En realidad, la debilidad es del conjunto de los trabajadores, porque reproduce a nivel organizativo la división que se da en el mercado de trabajo, que es parte de la estrategia empresarial para debilitar a los trabajadores. No necesariamente el primer paso que se tiene que dar es la unificación del mercado laboral. Seguramente, el primer paso que se da, dada esta situación, es primero la unidad organizacional para disputar la unidad en el mercado de trabajo, para unificar y homogeneizar las condiciones de contratación laboral y regularizar las relaciones laborales en este segmento del mercado laboral. Esta es la situación. Hay una historia, que es lo que por ahí tengo más acumulación de conocimiento en función de investigaciones propias de mi tarea, de mi laburo. Y es, en primer lugar, no se puede entender la situación actual sin el golpe del 75. Es algo bastante obvio. Hay un libro muy importante que es una reconstrucción de la memoria portuaria de los desaparecidos. O sea, no es azaroso quienes desaparecieron, sino que desaparecieron los que más militaron por mejorar las condiciones de trabajo, y muchos de ellos vinculados a la lucha por el convenio del 75. Pero no alcanza solamente, no se logró
disciplinar por completo con ese golpe. También fueron importantes las quiebras de la década de fines de los 80 y principios de los 90 que terminaron de disciplinar esa fuerza de trabajo. Y una pequeña dirección es, más allá de ese disciplinamiento y de esa atomización que logran, nunca lograron aplacar por completo absolutamente la resistencia. Todos estos procesos están jalonados por eventos de resistencia. Ahora, las condiciones en las que se dan resistencia pueden ser favorables o no. En este caso cada vez serán más desfavorables. En el propio momento del año 76, 77, 78, había toma de fábricas, hubo, digamos, en los informes de la ex-DIPA, que sería el Centro de Inteligencia de la Policía de la Provincia, que ahora está desclasificado y bajo la custodia del archivo, del Museo de la Memoria de la Plata y del archivo del museo, uno puede ver cómo aparecían informes de tomas de fábrica, de huelgas de diversos caídos, donde se estipulaba la peligrosidad o no de esos activistas. Los eventos de lucha se daban aislados, obviamente en una fábrica, no en un conjunto de la rama, pero había resistencia a los intentos de imponer o a los intentos de revancha, de aprovechar la coyuntura política post-golpe del 76 para imponer en la fábrica lo que se había logrado por arriba, ese cubrimiento de una fuerza social por otra. Ahora, eso solo no alcanza porque la organización gremial post dictadura va a mantener un grado de sindicalización alta. O sea, no se vio afectado el grado de sindicalización. Logran debilitar aún más al sindicato, al SOIP, a partir de las quiebras. Cuando una masa grande, digamos, otra vez los números no son claros porque no hay buenos registros de las tasas de sindicalización, pero aproximadamente entre un 40 y un 50% de la fuerza de trabajo que estaba sindicalizada pasa a estar desindicalizada por su condición de desocupados. Y ahí aparece la figura de la cooperativa como una forma de reinsertarse. Y esa fue la estrategia patronal para que esa necesidad de mano de obra no fuese en los marcos del 2075, y sería vigente post-dictadura, sino que fuese en condiciones de precarización e inestabilidad laboral. Ahora, a partir de esto yo digo voy a ir retrospectivamente porque voy del presente al pasado. También es verdad, y con esto después paso al momento fundacional de la industria pesquera, es verdad que no fue original la estrategia empresaria. Solimé, Nomocusa no fueron muy originales en su estrategia. Ni por la rama, porque en otras ramas se utiliza y se viene utilizando hace un montón, ni en la propia rama. Vamos, yo dejo para el final algo que tiene con los tribunales del trabajo, en función de que asociar mi exposición con el ámbito en el cual estoy exponiendo, algo que me parece, ¿no? Pero en la década del 60, cuando uno va a revisar las sentencias de los tribunales del trabajo, que aparecen los primeros juicios por cooperativas truchas. No aparecen necesariamente con el nombre cooperativa. Hay distintos, pero son una pantalla, una tercerización, a partir de distintas asociación, a veces aparece la palabra cooperativa, que funciona exactamente igual que hoy. El presidente, en realidad es un capataz, uno de las funciones de capataz, y hace cortar a una cuadrilla para una de las firmas. Y la primera firma que aparece en esas sentencias es Moscus. Entonces, no es algo novedoso, es algo que se origina en los mismos orígenes, para la redundancia, de esta rama particular del fileteado. O sea, el fileteado aparece con fuerza en los 60 y en ese momento toda la masa de trabajadores estaban precarizados, en condiciones de precarización. ¿Por qué? Porque era una rama nueva, una subrama de la pesca nueva. No había una tradición de organización porque era algo que surgió en ese mismo momento. Entonces, esa industria nace, como todas las industrias,
nacen con precarización laboral. Y a partir de la organización y la resistencia que se va logrando revertir esa situación. A partir de los intentos fallidos de organización sindical, hasta que esa organización se logra cristalizar, generalmente después de una huelga triunfante. Bien, ahora sí, me remonto a fines del siglo XIX, como para hacer un primer mapeo de lo que presentaba, para no esquivarle al grupo de lo que presentaba el título del panel. Vamos. Mar del Plata, mejor no tenemos. Voy a ir al siglo XIX para empezar a discutir ciertas imágenes, que creo que ninguno de los que estamos acá las compartimos, pero que son de sentido común, que tienen que ver con una ciudad turística, una ciudad feliz, la perla del Atlántico, o sea, una ciudad que está, digamos, y que eso se plasma materialmente, no solamente simbólicamente, en que cuando uno ve obras, generalmente las obras están centradas en los lugares por donde transitan las personas que vienen por la ciudad. Entonces, hay una imagen, o varias imágenes de una ciudad, que en cierta forma da la espalda al puerto. Uno lo puede ver, en la portada. Yo lo que hice es poner una imagen, en realidad lo que traza es el perímetro donde podían estar las fábricas, en la década del 30 y 50, y donde no. Donde podían estar es... Podemos ir a esa imagen, la prometo. Donde podían estar es en el recuadrito chiquito, esta es la zona del puerto. Y en otro perímetro, y por fuera del otro perímetro, en ese perímetro donde sí había fábricas, estaban en condición de ilegalidad, porque no tenían que estar en ese lugar por una disposición municipal. O sea, nunca la ciudad vio al puerto como un espacio productivo. El puerto se pensó, en su origen, como un puerto exportador, digamos, en el marco del modelo de producción agropecuaria, ¿no? No se pensó como un puerto que iba a cobijar a los migrantes italianos que traían como herencia, digamos, la pesca, sino que en realidad los migrantes italianos fueron los primeros grupos de las clases subalternas que fueron desplazados con violencia simbólica y material desde el centro a el puerto. Y si uno ve el trazado urbano, ve que Juan B. Justo, que era cincuentenario en ese momento, corta, o sea, rompe la regularidad del trazado urbano. La ciudad, digamos, donde tenía que estar el espacio productivo, estaba por fuera del trazado que se consideraba el núcleo de la ciudad. Y uno, discutiendo estas imágenes, lo que puede empezar a revisar a contrapelo de una Mar del Plata turística, una Mar del Plata feliz, es todos los problemas sociales implicados. O sea, no hay solamente un sector productivo. El sector productivo implica relaciones sociales determinadas. Se producía bajo un determinado régimen de producción. Y el régimen de producción es la relación capital-trabajo. Y esa relación inherentemente, digamos, conlleva conflictividad. Entonces, a lo que se le da de la espalda también, de las élites que imaginaron esta ciudad, de la clase dominante que imaginaron esta ciudad y que no lograron plasmar ese proyecto, ni en el puerto, porque terminó siendo un puerto pesquero, el más importante del país, ni en poder ocultar, porque uno lo que ve a lo largo de la historia es cómo las obreras y los obreros del Estado toman las calles para hacer piquetes, y no toman solamente las calles del puerto, sino que se acercan al municipio para manifestar y hacer escuchar su voz y hacerse ver. Digo, a principios de siglo, Mar del Plata también tenía esta pretensión. Las clases dominantes, las élites, tenían esta intención de mostrar una ciudad aristocrática, donde la alta sociedad porteña venía a pasar unos lindos días de veraneo, o algún fin de semana. Pero como esas clases dominantes necesitaban ciertos servicios,
implicaron que su llegada a lo que se consideraba un lugar propio implicase también trabajadores. Primero para construirlos. Uno de los gremios más importantes a lo largo de toda la historia del movimiento obrero marplatense son los obreros de la construcción. Pero también el servicio, o sea, las llamadas sirvientes, el servicio doméstico. Es muy importante de inicio. Digamos, el servicio no doméstico, el servicio que se presta en los hoteles, en la ciudad turística. Muchas veces las propias trabajadoras de la conserva alternan la estacionalidad del trabajo pesquero con la estacionalidad del trabajo turístico. Entonces, en invierno trabajan en la pesca, en verano trabajan en el turismo. En la construcción también. Digamos, esto que decías al principio de los datos de la desocupación, Mar del Plata a lo largo de toda su historia tuvo ollas populares para dar respuesta a las necesidades alimentarias de los desocupados. No hay momento en la historia de Mar del Plata que haya pleno empleo. ¿Por qué? Porque es una estructura productiva que está muy marcada por la estacionalidad. No, digamos, sus principales actividades económicas son estacionales. Y no puede escapar. Y dentro de una lógica determinada de organización social, implica necesariamente conflictividad, agravios, tensiones que deben ser tramitadas de una forma u otra. Entonces, decía, desde el principio del siglo aparecen dos sectores, de servicio y de la construcción, como parte importante, relevante del movimiento obrero. Hacia la década del 30 aparecen los obreros y las obreras del pescado, que a partir de ese momento van a estar también centrales en la historia del movimiento obrero marplatense. De hecho, hasta la década del 90, antes de perder toda la fuerza organizacional, o gran parte de la fuerza organizacional, quien fue secretario del SOIP fue secretario de la CGT. O sea, había una correspondencia entre lo que representaba, porque entre la construcción y la pesca, eran los dos gremios que por lejos tenían la mayor cantidad de agremiados. En la década del 50 y 60 superaban los 10.000. Y los que le seguían apenas si llegaban a los 1.000. 3.000. Estibadores muchos menos. Entonces, eran los dos gremios más importantes. Y en el caso, a diferencia de la construcción, en el caso del pescado tenía un punto más a favor, que era la concentración de la mano de obra. O sea, ante la dispersión del gremio de la construcción, que implica, no hay un lugar de trabajo, sino que el lugar de trabajo se va mudando en función de las construcciones que se tienen que emprender. En el caso del pescado no. Pero esa situación, que duró hasta los 90, se fue desarmando. Y hoy el papel dentro del sindical, del movimiento obrero local, del SOIP, está mucho más menguado. Sin embargo, la importancia en términos de presencia de la conflictividad en el puerto, entre el SOIP, el CIMAC, el SOM, constructores navales, capitanes, siempre, digamos, tienen la tendencia de hegemonizar la presencia pública de esa conflictividad obrera.